voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Recibimos a Carlos Arredondo Cibaja, vocero del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, con quien vamos a platicar de los porqués de la elección de los consejeros ciudadanos designados del Comité de Participación Ciudadana designados por este comité de selección. Y Carlos, pues te damos las gracias en principio y los buenos días. Diana Torres y Marcela Pámanes en los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Diana, Marcela. Un gusto, como siempre, poder platicar con ustedes. Carlos, ¿nos podrías sintetizar, porque seguramente es amplia la argumentación, de cuáles fueron los criterios que les llevaron a elegir a estas 5 personas que conforman ya este comité? Sí, mira, nosotros desde el principio dimos a conocer que tendríamos como guía de la integración final del Consejo de Participación Ciudadana 3 criterios. El primero de ellos es que el Consejo reflejara un equilibrio regional, es decir, que los ciudadanos que formaran parte de él no fueran de una sola región del Estado. El segundo es que tuviera paridad de género, y aquí solamente hago un apunte en el sentido de que la ley solo dice que preferentemente deberá tenerlo, pero nosotros tomamos la decisión de que sí lo tuviera. Y el tercer criterio es que tuviera una conformación multidisciplinaria, es decir, que no atendiera a una formación profesional solo de una disciplina. Estos 3 criterios estuvieron presentes en el proceso de todas las distintas etapas de la integración del Consejo de Participación Ciudadana, y fueron, como bien dices, pues sí, los que nos llevaron a tener una larga discusión respecto de cómo cumplir con esos 3 criterios a los que nos habíamos comprometido cuando íbamos ya descartando, cuando ya entramos al proceso de descarte de expedientes y acercándonos al momento de tomar ya la decisión final. Esos son, digamos, de entrada, los 3 criterios fundamentales que utilizamos y que se encuentran plasmados en la metodología que acordamos para evaluar expedientes y entrevistas, y que se encuentra en el sitio web de la comisión desde cuando está ahí, no recuerdo la fecha exacta, pero está allí en el sitio desde que todavía estábamos recibiendo expedientes. Es decir, es una metodología que se aprobó y que se publicó antes de iniciar el proceso de evaluación de expedientes y de entrevistas. Carlos, déjame citar a un columnista de Vanguardia que dice lo siguiente: Coahuila tardó en arrancar con las reformas constitucionales para la creación de instituciones anticorrupción. Los procedimientos para llegar finalmente a nombrar el Comité Ciudadano y el Fiscal Anticorrupción se han conducido por vericuetos más políticos que legales, a pesar de existir una auténtica ciudadanía participativa en el combate a la corrupción e impunidad, algo que a gritos todo México exige. Los gobernantes han mantenido desde un principio una asombrosa actitud de complicidad que se muestra en la opacidad de las convocatorias, la premura de términos para la entrega de documentación y hasta la presencia de candidatos que la comunidad conoce como fieles seguidores del grupo en el poder. Este fin de semana se dieron a conocer las personas que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, nombrados por una comisión de selección que desde su designación recibió numerosas críticas y una auténtica desconfianza de los sectores de la sociedad. Esta mostró dudas que de ese árbol pudiesen hacer un fruto positivo. Hoy muchas voces se alzan aseverando que lo esperado resultó profecía y que Coahuila seguirá sufriendo de los males que esperaba podría curarse. Y esta opinión, Carlos, de una u otra manera matizada, más benévola o a veces más dura, pero finalmente es la que priva en el ambiente, porque el cuestionamiento viene desde el nombramiento del comité y ahora viene con el nombramiento de los consejeros, sobre todo cuando se da cuenta de la cercanía de estos perfiles
y que por lo menos acá en La Laguna, pues hay un cuestionamiento muy serio de los personajes que fueron elegidos como parte del comité, y el cuestionamiento tiene que ver con eso, con la cercanía con el gobierno. Si eso es válido, si no pone ya a entrada un pero a esta selección. Mira, Marcela, yo he dicho varias veces desde el proceso mismo de selección de la comisión de la que formo parte, que la discrecionalidad excesiva, la ausencia de elementos objetivos para hacer juicios sobre las personas también es una forma de corrupción. Lo que tú me acabas de leer es, no sé quién lo escribió, pero es una serie de párrafos que, digamos, si los analizamos desde la perspectiva de las reglas gramaticales y de la estructura lógica del pensamiento, pues es algo que está redactado de manera comprensible, que tiene una estructura lógica, o digamos, atiende a una cierta lógica, la forma en la que está redactado, pero que no contiene un solo dato objetivo, ¿sí? Porque, digamos, yo no estoy, yo no me pongo de espaldas a la posibilidad de discutir qué significa cercanía con el gobierno, pero es que esa es una expresión, ¿sí?, que se realiza sin explicar qué significa y por qué eso está mal, ¿sí? Y entonces hay una serie de datos subjetivos, ¿sí?, que solamente son opinión y que en muchas ocasiones lo que refleja, para mi gusto, es una especie de criminalización del hecho de que alguien se haya atrevido a formar parte del sector público. Yo mismo he formado parte del sector público en más de alguna ocasión, he trabajado para instituciones gubernamentales y yo no considero que el hecho de haber aceptado en alguna ocasión de formar parte de una dependencia del Estado, del sector público, me convierta automáticamente en un individuo en el que no hay que confiar. Creo que más bien son mis actos concretos, mis decisiones concretas y la forma en la cual yo las justifique la que debería llevar a hacer un juicio sobre mi persona. Entonces, pero más allá de eso, también hemos dicho, y yo lo voy a sostener siempre, que comprendemos y asumimos que efectivamente hay razones válidas para desconfiar. ¿Sí? No es que haya que extenderle cheques en blanco a nadie, ni confiar a ciegas en nadie, solamente porque es A, B o C. Pero sí estaría bien, creo que nos vendría bien que la discusión respecto de las objeciones que se ponen sean basadas o estén basadas en datos objetivos. Tú me acabas de decir, por ejemplo, que existen dudas o una opinión adversa en La Laguna respecto de las personas de La Laguna que fueron seleccionadas, y mi pregunta respetuosa sería, ¿y eso cómo se mide? Porque los miembros de la comisión teníamos un mandato legal que implicaba pasar por la objetividad absoluta a partir sobre todo de dos elementos: la revisión de los expedientes de las personas que se inscribieran y la entrevista que les realizáramos. Yo puedo suponer o puedo aceptar que las personas que llegaron allí tenían o tienen cargas políticas o existe alrededor de ellos y de ellas opiniones que no son necesariamente favorables, pero si vamos a convertir esto en un concurso de subjetividades, creo que nos vamos a terminar descalificando todos al final. Carlos, buenos días. Te saluda Diana Torres y me gustaría hacerte una pregunta en ese sentido, porque creo que la principal tarea que tenían ustedes, los miembros del comité seleccionador, era precisamente sentar las bases de cuáles eran las condiciones objetivas. Y tú me llama mucho la atención tu posicionamiento respecto a qué tanto se puede medir o no la cercanía, este concepto del que tanto se habla, la cercanía con un gobierno. Yo te preguntaría, por ejemplo, el haber sido funcionario público a nivel directivo durante la actual administración, ¿no es un elemento lo suficientemente objetivo para denotar cercanía con el gobierno? Bueno, digamos, esto que tú me acabas de decir, yo podría coincidir con eso.
decir que esa es una forma de explicar, ¿sí?, lo que significa, darle significado a la expresión. Ahora tendríamos... ¿Y no es elemento suficiente? No, yo puedo estar de acuerdo contigo, pero ahora hay que ver por qué eso es malo. ¿Por qué tener cercanía con el gobierno es necesariamente e indefectiblemente malo? Y habría que descartar a las personas que tienen cercanía con el gobierno. Te lo pregunto, ¿habría que descartarlas? Yo creo que no. Automáticamente no. Me parece que es una arbitrariedad absoluta. Es decir, si alguien trabajó en el gobierno y tuvo un puesto directivo en el gobierno, es automáticamente un corrupto. No un corrupto, pero está limitado en su función de auditar a la administración para la que trabajó. ¿Pero por qué? ¿No hay conflicto de interés? Que no hay un conflicto de interés tener que revisar su propio trabajo. O sea, pensemos en el caso de Nayuri Solís, que en 2013 fue directora de planeación de la Secretaría del Trabajo. O sea, estamos hablando de la actual administración. Su trabajo sería auditar al que recién fue su jefe. Bueno, es que ese no es su trabajo. El trabajo del Consejo de Participación Ciudadana no es auditar a nadie. Bueno, es vigilar el trabajo de quienes van a seguir los procesos legales de los posibles temas anticorrupción. Pero es que su trabajo es, digamos, a ver, en términos de la teoría de la administración, ¿sí?, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana tienen un trabajo que se llama de planeación estratégica, ¿sí? No es operativo, ¿sí?, no es de vigilancia, no es de coordinación, es de planeación estratégica. Están revisando las políticas de largo plazo, diseñando indicadores, vigilando el comportamiento de esos indicadores, estando en contacto permanente con todas las áreas del sistema estatal anticorrupción, que sí son las que se encargan del área operativa, ¿sí?, pero no es su función vigilar específicamente a nadie, ¿sí? Me parece que también, y yo entiendo, claro, el sistema que decidimos implantar es un sistema complejo, ¿sí? Está compuesto por una serie de capas administrativas, traslapes, áreas de coordinación que hace pensar eventualmente que este tipo de órganos como el Consejo de Participación Ciudadana tienen una incidencia directa en el trabajo cotidiano, que van a estar vigilando. Hay incluso quien me ha preguntado si estas personas van a nombrar fiscal anticorrupción, por ejemplo. Me parece que desde esa perspectiva de si una persona que estuvo en el sector público hace 4 años tiene un conflicto de interés porque eventualmente en su escritorio o en la mesa de la que forma parte llegara un caso en el cual tenga que revisar un caso concreto de un área en la que ella estuvo, eso automáticamente la descalifica para cualquier cosa del sector público. Bueno, pues me parece no, bueno, pero no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del cuerpo de mayor fortaleza en términos de participación ciudadana anticorrupción en la historia del Estado. Sí, claro, pero lo que quiero decir es, puede ser todos, absolutamente todos, estamos siempre frente a un potencial conflicto de interés. Unos más que otros. ¿Perdón? Unos más que otros. Ah, sí, claro, pero por eso digo todos. El secreto está en que seamos capaces de identificar cuando el conflicto aparece, porque el conflicto no está allí, aparece en circunstancias específicas, ¿sí? Y que cuando ese conflicto aparece, la persona que entra en conflicto se abstenga. Por ejemplo, yo les comentaría sobre el caso de la actividad que nosotros realizamos en esta semana. Hubo 4 abstenciones que se realizaron durante el proceso de reducción documental de personas que dijimos, yo no puedo evaluar este expediente porque tengo un conflicto de interés en relación con esta persona. ¿Quiénes se abstuvieron? Bueno, Mari Carmen Ruiz Esparza y Jesús Contreras se excusaron de un expediente en particular, ambos del mismo. Yo me excusé de otro y... déjame recordar, no estoy seguro si Ana Cecilia Mata se excusó de uno de ellos también. Yeah. Pero digamos,
el tema era que, por ejemplo, te explico mi caso, que puedo comentarlo sin ningún problema. Una de las personas que se inscribió al proceso es el padrino del segundo de mis hijos. Y aunque no está en ninguna base de datos y no, porque no hemos hecho el proceso, no está en el registro público de la propiedad, no existe evidencia de eso, bueno, pues pero yo lo sé. Tenemos una copropiedad juntos en la Sierra de Arteaga, ¿sí? Entonces eso implica para mí un conflicto de interés y por eso me abstuve de calificar su expediente y me abstuve de opinar en su caso. Carlos, a pesar de que les puedo decir maravillas de él porque lo conozco bien y sé de sus capacidades. Ajá. Carlos, déjame preguntarte algo. ¿Cómo fue que eligieron a cada una de las personas en relación al tiempo que van a durar en el consejo? Porque hay que decirles al público que nos escucha que, por ejemplo, José Manuel Gil Navarro va a durar 1 año, Ana Yuri Solís 2 años, María de Lourdes de Coster López 3, Juan Adolfo Bombertrap 4 y Carlos Rangel Orona 5 años. ¿Cómo determinaron quién 5 y quién 1? Bien, esa es una muy buena pregunta porque además fue una cuestión que nos tomó una discusión bastante larga. Cuando se llegó ya al conjunto de 5 personas, había 2 rutas que no fue la primera vez que las discutimos el viernes pasado, las habíamos discutido casi desde el principio del proceso, y una ruta era que los perfiles con más capacidad, o que consideraban más robustos, no con más capacidad, los que tuvieran en su integralidad un perfil mucho más sólido, fueran primero, porque la etapa de formación del sistema estatal anticorrupción requería justamente de personas con mayor experiencia y mayores fortalezas en la parte de la integración y conducción de etapas iniciales de institución. La segunda ruta era que los perfiles de estas características fueran al final, para que le dieran consistencia en el tiempo. Y discutimos largamente porque no estábamos de acuerdo en esto. Yo sostuve, en lo personal, que me parecía que si nos imaginábamos a estas 5 personas trabajando, y en particular nos imaginábamos a quien presidiera, sentado en la mesa de coordinación de todas las instituciones que convergen en el sistema anticorrupción, parecía deseable que los perfiles con mayores puntajes en nuestras evaluaciones pudieran estar al principio. En ese sentido, les comento que los 2 perfiles que recibieron unánimemente la opinión de que eran los perfiles más deseables fueron los de José Manuel Gil Navarro y de Ana Yuri Solís. Y entonces la discusión fue sobre estas 2 rutas. Al final tuvimos una votación y prevaleció el criterio de que fueran primero los perfiles con mayor solidez, y luego yo creo, no hubo discusión sobre eso, pero asumo que por una cuestión relativa sobre todo a la paridad de género, se decidió que José Manuel fuera primero y después a Yuri. Esa fue la ruta que seguimos. Carlos, déjame hacerte una pregunta sobre las condiciones de la selección, esos atributos. Tú has planteado, lo has venido diciendo reiteradamente en estos últimos días, género, territorialidad, un asunto de proporcionalidad entre las regiones y perfil multidisciplinario. Yo te quiero preguntar particularmente sobre los candidatos que nos van a representar en La Laguna. Juan Adolfo Bombertrap Saracho y Carlos Rangel Orona, además de ser hombres, laguneros, uno empresario y otro comerciante, y notario público además, ¿qué tienen que los ponen dentro de este comité? ¿Qué vieron en Juan Adolfo Bombertrap y en Carlos Rangel? Mira, si me permiten, déjenme decir una respuesta personal y decirles qué es lo que yo vi en ellos. Sí. Si ustedes revisan, está a disposición del público los videos de las entrevistas que les hicimos a los 25 candidatos que se presentaron. Yo hice un esfuerzo personal, ya juzgarán quienes vean los videos si lo logré o no, de hacerles preguntas complicadas a los candidatos y a las candidatas. A mí me interesaba mucho indagar interiormente a partir de qué elementos conceptuales las personas se plantaban en la perspectiva de formar parte de este proceso. En el caso del señor Bombertrap,
yo le pregunté a varias personas acerca del conflicto de interés. Me interesaba saber si eran capaces de entender lo que significa realmente tener un conflicto de interés. Y de todas las personas que les pregunté, la mejor respuesta que recibí fue la de él. Me quedó claro que él entiende bien lo que significa un conflicto de interés y lo que tendría que hacer frente a un conflicto de interés, y fue absolutamente claro en su entrevista al decir que si incluso el hecho de ser un empresario que se dedica al ramo de la construcción, porque además mi pregunta fue específicamente sobre eso, eso implicara que él tendría que retirarse del Consejo de Participación Ciudadana, lo haría. Fue la respuesta más clara que yo recibí de todos los candidatos a las que hice la pregunta. Oye, me interesa, Carlos, ¿y sobre eso qué te dijo Carlos Rangel Orona? No, ponme atrás. Sí, bueno, pero le hiciste la pregunta a todos los candidatos, ¿no? Sí, a Carlos Rangel también le hice una pregunta similar que abordaba sobre este tema, pero fui más específico, porque a mí, en el caso del perfil de Carlos Rangel, me preocupaba que él en su currículum planteara que es notario público, que dirige 2 firmas de abogados, y que además tiene participación en múltiples organismos o asociaciones a las cuales representa o de las que forma parte a nivel profesional, y me preocupaba que tuviera tiempo de hacer esto. No me parecía que tuviera, que su agenda parecía excesivamente ocupada como para que pudiera dedicarse a esto, e igual fue el único de todas las personas a quienes hice la pregunta sobre sus disponibilidades, que dijo que incluso estaría dispuesto a solicitar una licencia en su actividad notarial para dedicarse de tiempo completo a esta actividad. ¿Sí? Esta misma pregunta del tiempo se la hice a varios candidatos. El único que respondió indubitablemente diciendo si hace falta solicitar una licencia a mi actividad notarial, lo haría. E insisto en esto, déjenme nomás tomarme 10 segundos para decirles, insisto en esto, porque creo que lo que sigue es que todo mundo recuperemos esas entrevistas, que veamos los compromisos públicos que hicieron quienes participaron en este proceso, y que ahora nos empeñemos de manera intransigente en exigirles que los cumplan. Oye, Carlos, sabemos que en esta votación hubo un voto en contra y 2 ausencias por parte de los miembros del comité seleccionador. ¿Quién votó en contra y quién no se presentó? Bueno, mira, en primer lugar, en el proceso de discusión que llevó a las 5 personas, participamos todos. Los 9 estuvimos presentes. El día viernes hubo una sesión larga que fue de las 10 de la mañana como hasta las 5 de la tarde. Y ahí estuvimos todos, no faltó nadie. El día sábado, que tuvimos una sesión pública para dar a conocer el resultado, Fernando Alanís no llegó, ya nos había adelantado. De hecho, él ha estado trabajando el frente de batalla de la contingencia que tenemos en el país, en diferentes estados de la República, por sus responsabilidades en el Grupo Peñoles. Y Jesús María Ramón Valdés tuvo un contratiempo de último minuto con un asunto de carácter personal y no pudo llegar a la sesión pública que teníamos el sábado por la mañana. Sin embargo, quiero reiterar el hecho de que los 2 estuvieron presentes en todo el proceso de deliberación que tuvimos el viernes y de discusión. Carlos, permíteme, ¿no? Porque si nos va a cortar el sistema y es muy importante esto que nos estás diciendo. Déjame ir a la pausa, regresamos contigo, ¿sí? Claro que sí. Gracias. Y rápidamente seguimos el curso de esta conversación con Carlos Arredondo Cibaja, vocero de este comité de selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Y con él estamos platicando ya de la designación de estas 5 personas que estarán constituyendo el Consejo de Participación Ciudadana. Carlos, nos quedamos en la explicación que nos ofrecías. Sí, me faltó responderle a Diana sobre el voto particular. En la sesión pública, Luis García Busaid emitió un voto particular respecto de la propuesta que se puso sobre la mesa. Ese voto particular implicó que él está de acuerdo en la designación de José Manuel Gil Navarro y Ana Yuri Solís, pero se abstiene en el caso de Lourdes de Coster, para Adolfo Bombertrat y Carlos Rangel. Eso significa que el resto votaron todos a favor de los 5. Así es.
Y eso es lo que significa. El día de hoy, Luis García Busaid, en sus espacios de opinión, publica justamente una explicación sobre ese voto. Pero digamos, lo que él dijo el sábado es que él quería separar el voto suyo, porque no quería votar en contra, porque había 2 perfiles con los que sí estaba de acuerdo, y tampoco quería votar a favor, porque había 3 perfiles sobre los que tenía dudas. Él, por supuesto, podrá explicar mejor sus motivaciones y las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, que además yo he dicho y creo que es importante reiterarlo, a nadie le debe de sorprender. Esa es la naturaleza de los cuerpos colegiados, que haya desacuerdo y que existan posiciones divergentes. Lo que Luis explicó es que en su apreciación personal, pues tanto en el caso de el criterio de paridad de género como en el caso de la representación regional, habría otros perfiles que desde su punto de vista cubrirían mejor. ¿Sabes quiénes son? ¿Los mencionó? No estoy seguro de si yo lo digo. Bueno, pero eso está grabado en sesiones públicas, ¿no? Una infidencia, pero bueno, corramos el riesgo, pues, en aras de la transparencia. Luis García Busaid defendió en la sesión de deliberación que tuvimos los perfiles particularmente del doctor Pérez Gasga y de Leonor. Leonor Gómez, sí. No fue el único, ¿sí? Hubo otros miembros de la comisión que votaron por ellos 2 también, y estuvieron dentro de los 8 perfiles sobre los que finalmente se concentró la discusión. Ambos estuvieron en esos 8 perfiles. Oye, y en ese sentido te hago una pregunta. ¿Estos perfiles pueden postularse el año que entra? Porque finalmente va a haber renovaciones cada año. Cada vez que va saliendo uno, entra un nuevo integrante. ¿Estos perfiles que no hayan sido seleccionados se pueden volver a postular? Sí, claro. El único impedimento que podrían tener es que dejaran de cumplir algunos de los requisitos esenciales de la ley. Ya. Oye, Carlos, y en ese sentido de las voces que dicen se quedó fuera la sociedad civil más combativa, ¿tú estarías de acuerdo? Yo insisto otra vez en que el problema siempre con las cuestiones que son subjetivas es cómo se miden, ¿sí? Yo podría decirte, por ejemplo, a mí me llamaron la atención 2 perfiles en particular que están vinculados al Consejo Cívico de las Instituciones en Saltillo, ¿sí? Que han estado en la palestra y han estado insistiendo sobre el tema y han estado incluso teniendo la posición más crítica respecto de este modelo. En mi opinión particular, creo que vale mucho la pena siempre que haya una cierta consistencia en las cosas que uno hace. A mí me cuesta mucho trabajo, y se los pregunté a estos perfiles también en la entrevista que tuvimos con ellos, a mí me cuesta mucho trabajo comprender, y por eso traté de indagarlo, cómo una persona puede al mismo tiempo negar que exista un solo hecho positivo en todo el esfuerzo que se ha hecho para integrar el sistema estatal anticorrupción, que incluso haya acudido al amparo para pedir que se reviertan las decisiones que se han tomado, que haya solicitado la destitución de los miembros de la comisión de selección, que haya pedido que se destituya a los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, y al mismo tiempo desee formar parte de el Consejo Ciudadano. A mí me cuesta trabajo comprenderlo, y las explicaciones que se me dieron cuando lo pregunté me resultaron ambivalentes. En mi punto de vista no dan una explicación clara de cómo se puede explicar esta dicotomía y esta contradicción evidente que existe entre una posición que se ha sostenido en la arena pública y la que implica querer formar parte del sistema. Oye, Carlos, pues entonces ustedes tuvieron una posición casi como de juez, ¿no? Para
para evaluar que sí, que no, y que avanza y que no avanza. Déjame preguntarte al respecto de esto dos cosas. Alejandra Guade y Leonor Gómez Barreiro, en una nota periodística de Vanguardia, pues se inconformaron, cuestionaron los perfiles de los 5 seleccionados y la transparencia con que se realizó el proceso. Guade, por ejemplo, dijo que el ejercicio de selección quedó incompleto en términos de transparencia, pues era indispensable elegir a consejeros en base a una cédula de evaluación que no ha sido pública. ¿Se va a hacer pública? Mira, mi opinión personal, desde el primer día que se puso eso sobre la mesa, es que toda solicitud de información se tiene que procesar a partir del derecho que tienen las personas de saber. Las personas tienen derecho a conocer la cédula que nosotros llenamos para evaluar a los perfiles. Mi opinión personal es que sí. Creo que habría nada más que hacer una versión pública para proteger aquellos datos sensibles que deben gozar de protección dentro de este proceso, porque las personas tienen derecho también a que algunos datos suyos no sean revelados, ¿sí? Habría que hacer una versión pública. Pero aquí te diría otra vez, viene el problema de las inconsistencias, y voy a aclarar antes de decir lo que sigue, que yo no creo que por esto haya que contestar que no al planteamiento de Alejandra Guade. Pero, por ejemplo, Alejandra Guade participó en el proceso de selección de la Comisión Nacional, del Comité Nacional, ¿sí? No llegó a la etapa de entrevistas, ¿sí? Y no la he escuchado a ella exigirle a la Comisión Nacional que haga públicas las cédulas, que no las hizo, por cierto, ¿sí? Insisto, yo no digo que por eso nosotros tenemos una justificación para no hacerlas públicas o que no hay que contestarle a Alejandra. Pero ese es el tipo de dicotomía que me parece que también valdría la pena que se airearan, ¿sí? Porque reflejan que no hay un esfuerzo sólido, colectivo, ¿sí? De objetividad sobre esto, ¿sí? Hay animosidades, ¿sí? Que nos llevan a tener posiciones sesgadas para exigir luego posiciones coherentes, lo cual me parece que nos lleva a tener un discurso de cierta forma esquizofrénico. Oye, Carlos, cuéntanos también de esta convocatoria que ustedes hicieron para el diálogo con la sociedad civil, la cual pues fue prácticamente no asumida y un desaire total, ¿no? Porque no asistieron quienes habían confirmado previamente la asistencia. ¿Cómo fue esto, Carlos? Mira, eso es uno de los detalles interesantes, que en primera instancia nosotros lo que hemos dicho es no vamos a calificar las razones por las cuales las personas individualmente decidieron no asistir, a pesar de que se habían inscrito y a pesar de que hay claramente un sesgo en sentido de su pertenencia, porque cerca del 70% de las personas que se inscribieron dijeron que pertenecían a la Coparmex o que estaban dentro del Consejo Cívico de las instituciones. Es por lo menos llamativo, por supuesto, valdría la pena preguntarles a ellas y a ellos por qué decidieron inscribirse y no asistir. Se inscribieron 20 personas a través de un correo electrónico. Nosotros hicimos un proceso que fuera absolutamente antiformal, bastaba con que mandaran un correo y un teléfono de contacto que tenía el único propósito de poder llamarles para darles precisiones respecto de la mecánica y el lugar del foro. Y esto lo hicimos así justamente porque teníamos muy poco tiempo para hacer todas las cosas, pero decidimos que en concordancia con la experiencia que está compilada en el libro blanco de la Comisión Nacional del Sistema Anticorrupción, valía la pena hacer un esfuerzo para convocar a la sociedad civil y escuchar opiniones respecto de los perfiles. Se hizo una publicación en los principales periódicos de circulación estatal de la convocatoria, se hizo una discusión durante una semana, a la cual nos ayudaron los medios. Y aquí, una vez más, sin calificar individualmente a las personas, pues por lo menos es llamativo que después de haberse inscrito no hayan acudido. Me parece que perdimos todos una buena oportunidad de poder ventilar estos temas de los que ahora me preguntan ustedes. Sí, Carlos, pero ¿no ves en ello una manifestación en contra de lo decidido por ustedes?
bueno, todavía no decidíamos cuando fue el foro, ¿sí? Bueno, no habíamos decidido. Pero entonces no habrá un rechazo desde la misma conformación del comité. En fin, bueno, creo que de esto nos tendremos que ocupar en otro momento porque ya tenemos el tiempo encima. Carlos, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas ofrecido toda esta información en relación a cómo se conformó ya el Consejo de Participación Ciudadana en el Sistema Estatal Anticorrupción. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes como siempre. Buen día. Gracias.